Ejemplos en el ámbito anglosajón dentro del cristianismo y dentro del concepto del puritanismo. Varios ejemplos que dejaron huella en ese pensamiento religioso que fue una facción, yo lo comento siendo historiador, que surgió en la Edad Moderna, esa fragmentación de las diferentes religiones, entre ellas el catolicismo, la religión ortodoxa, el anglicanismo, el luteranismo con Lutero, el calvinismo con Calvino y otras tantas que, bueno, pues fueron un momento, o bueno, sí, momento histórico de luchas entre diversos países eh, de diferentes pensamientos religiosos. El puritanismo es un movimiento religioso y social de origen británico que surgió a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Se caracteriza por una defensa de la purificación de la Iglesia y de la sociedad de lo que consideraban rituales y dogmas corruptos y papistas. Los puritanos buscaban una vida religiosa y secular más disciplinada y sagrada y enfatizaban la importancia de la Biblia y la lectura individual de la misma. Primero, el puritanismo lo que surge es como el luteranismo, el calvinismo, que fue una facción dentro del ámbito religioso, como el anglicanismo y otras facciones religiosas que criticaban y decían que la Iglesia Católica había diversas formas corruptas por parte del papado y luego también que eran elegidos eh, muchos de las personas dentro del ámbito de la Iglesia Católica eran elegidas por el Papa y se llevaban a cabo ideas papistas. Entonces, eso es lo que provocó una fragmentación y la guerra de religión durante todo el periodo de la Edad Moderna en Europa. Thomas Good fue clérigo británico presbiteriano, coetáneo de Samuel Pepys, asociado al movimiento puritano, fue hijo de William Good, que también fue clérigo y párroco de la iglesia de Santa Ana en Blackfriars. Su padre y él fueron, bueno, pues clérigos importantes dentro de la cultura religiosa británica o anglosajona. Thomas Goodwin fue teólogo y predicador puritano británico, un importante líder de los independientes religiosos, sirvió como capellán de Oliver Cromwell, aquel político que, bueno, instauró una especie de régimen eh, militar tras la caída de, bueno, el asesinato que fue además ejecutado Carlos I de Inglaterra, y bueno, a partir de ahí Thomas Goodwin fue nombrado por el Parlamento como presidente del Magdalen College en Oxford en 1150. Samuel Pepys fue célebre diarista, funcionario naval y político británico. Fue conocido sobre todo por el detallado diario privado que mantuvo entre 1660 y 1669, publicado más de 100 años después de su muerte. Pues la gran mayoría de ellos fueron entre clérigos, políticos e incluso también diaristas, que sería dentro del ámbito de la escritura, que dejaron huella pues, en la cultura anglosajona, pero predominando la religión. Richard Sipes fue teólogo británico, fue conocido como exégeta bíblico y como representante con William Perkins y John Preston de lo que se ha llamado el puritanismo de línea principal porque alguna vez permaneció en la Iglesia de Inglaterra y oró de acuerdo con el libro de oración común. Muchos de ellos, bueno, pues se acercaron al puritanismo viendo que al principio la iglesia era, pues, limpia, no corrupta, y bueno, lo que sucedió según muchos de ellos, que comenzó la corrupción, el ámbito de las ideas papistas, y bueno, todo lo que surgió con las guerras de religión en el periodo moderno. William Perkins fue teólogo británico de Cambridge e influyente clérigo. Recibió un BA y maestría en la universidad entre 1581 y 1584, respectivamente. También destacó como uno de los líderes más destacados del movimiento puritano en la Iglesia de Inglaterra durante la era isabelina, y una de las obras es A Reformed Catholic. También William Perkins fue un destacado pensador dentro del cristianismo anglosajón. John Preston fue ministro anglicano y maestro del Emmanuel College en Cambridge. John Owen fue teólogo británico y líder de la Iglesia Congregacional Inglesa, administrador académico de la Universidad de Oxford y asesor en asuntos religiosos de Cromwell. Richard Baxter fue célebre teólogo puritano no conformista, poeta y escritor de himnos británico. Su padre era un rico propietario arruinado por la pasión del juego, el estado enfermizo del niño y la triste situación en que se encontraban entonces los establecimientos de instrucción en Inglaterra no favorecieron el desarrollo intelectual del joven Baxter.
La lectura de un libro de Bani le hizo tomar la resolución de estudiar teología. La muerte de su madre y la felicidad de escapar de una grave enfermedad le confirmaron su designio. En 1168 fue ordenado por el obispo de Worcester. Pues bueno, muchos de ellos vivieron bueno, problemas, sobre todo familiares, pero bueno, a partir de ahí algunos bueno, se acercaron al pensamiento religioso, como Richard Baxter, y bueno, comenzó a llevar a cabo ese pensamiento de la teología anglosajona. Thomas Gates fue religioso misionero británico, autor de la obra sobre las Indias españolas, que indujo a Oliver Cromwell a planear la invasión de las colonias de España en el Caribe. Educado en una familia muy religiosa, fue destinado por su padre a ser jesuita, pero profesó en los dominicos. Estudió en España y solicitó ser misionero en Filipinas, pero al no recibir el permiso embarcó en un mercante polizón, escondido en una cuba. Llegó a Veracruz y recorrió varias ciudades mexicanas, tras la cual pasó a Guatemala, Nicaragua y Panamá. La Habana fue su destino final, regresando desde allí a Inglaterra. La obra es Viajes por la Nueva España y Guatemala de 1148 y en inglés es The English American His Travel by Sea and Land or A New Survey of the West Indies. Pretendía ser un libro de observaciones, o mejor de espionaje, sobre la riqueza de las ciudades hispanoamericanas. Ese libro fue el libro de las Indias, que fue además autor del, se llamó así, el libro de las Indias, lo que indujo a Oliver Cromwell a invadir las colonias españolas, pues de la zona del Caribe, y ese al principio parecía, el libro en sí de Thomas Gate es, y esto lo comento yo sin historiadores, de observaciones. Lo que pasa es que al final se convirtió en un libro de espionaje, con el objetivo de obtener riqueza de otro país, pues de España, pues para debilitarlo por la influencia española, británica, francesa, que existía, al igual que la portuguesa y la de las Provincias Unidas, que existía en la edad moderna de Europa. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y justo este vídeo relacionado con el mundo británico dentro del ámbito religioso, darle a like, suscribiros, comentar. Vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo.